Da igual si utilizas Spotify, Apple Music o cualquier otra plataforma como YouTube Music. En este vídeo te voy a explicar algunos trucos que debes conocer si utilizas iPhone y si escuchas música en él. Así que empezamos por el principio porque yo creo que le vais a sacar utilidad en cualquier momento de la vida. Y empezamos por el principio. Preguntarle a Siri que pause una canción es algo bastante sencillo, pero antes debéis establecer un reproductor de música como predeterminado y para ello solo tendréis una oportunidad. Simplemente tenéis que decirle a Siri que reproduzca una canción de vuestro artista favorito. Ahí, antes de reproducirlo, te va a decir que elijas cuál de estos reproductores quieres utilizar. En este caso, le puedes decir el que tú quieras y te va a pedir permiso para que acceda a esa plataforma. Así ya será capaz de reproducir en cualquier plataforma que tú desees, al menos en tu favorita por defecto. Y algo muy sencillo, pero a lo mejor no te has dado cuenta, es que en la pantalla de bloqueo vas a poder cambiar de canción, etcétera. Lo que no sabes a lo mejor es que vas a poder desplazarte por la canción simplemente manteniendo pulsado en cualquier parte de la línea donde avanza esa canción. Hacia adelante y hacia atrás no tiene por qué ser en el momento donde está reproduciéndose la canción para deslizar, sino en cualquier parte de la línea. Además, si quieres avanzar 10 segundos o retroceder 10 segundos exactamente, vas a poder hacerlo manteniendo pulsado en las flechas. Ya sé que esto es algo bastante básico, pero hay gente que a lo mejor no lo sabe. También un pequeño truco para grabar vídeo y que no se pare la canción que estés escuchando es algo bastante fácil, pero mucha gente no se da cuenta. Para ello simplemente tenéis que entrar en vuestra cámara y no iros a vídeo, sino quedaros en la parte de foto y así la canción va a seguir sonando de fondo. Ahora vais a tener que mantener pulsado y deslizar hacia la derecha. Como veis, ya va a empezar a grabar y no se va a parar la canción, va a seguir escuchándose de fondo la canción y da igual en qué plataforma esté sonando. Vais a poder grabar vídeo sin que esa canción se pare por completo. Es cierto que el máximo de calidad será 1080, pero aún así sí funciona. Hay una aplicación que yo os voy a recomendar para reproducir cualquier álbum o cualquier canción desde la pantalla de inicio. Esta aplicación se llama Albums Shortcuts Music y es una aplicación totalmente gratuita donde vas a poder añadir cualquier álbum, ya sea de Apple Music o de Spotify o incluso de cualquier otro que hayas añadido al propio iPhone directamente desde el PC o desde el Mac, y aquí vas a poder añadir este widget a la pantalla de inicio. Ahora simplemente pulsando sobre este álbum ya te redirigirá automáticamente a ese álbum en concreto. Por tanto, si tienes un artista favorito, un álbum favorito que quieres tener acceso directamente desde tu pantalla, esta es la opción correcta. Incluso puedes personalizarlo como tú quieras. También, si tienes tu dispositivo en inglés o creo que en español también puede que esté disponible, vas a poder, utilizando la aplicación de Google, tatarear la canción que tú quieras que te haya sonado para saber su nombre en concreto. Yo, por ejemplo, lo he hecho ahí con una canción de Justin Bieber y la verdad que la reconoce perfectamente. A veces te da un porcentaje porque no sabes si realmente es esa canción, pero se acerca bastante y suele acertar. Así que si te suena una canción pero no sabes su nombre, esta es la manera correcta de poder reconocerla. También, para muchos que escucháis una canción y queréis saber su nombre, hay un atajo muy sencillo. Si nos vamos aquí a los ajustes, a centro de control, vais a añadir la opción de reconocimiento de música, que es la aplicación de Shazam. Ahora, una vez escuches esa canción y quieras saber cuál es, vas a deslizar en el centro de control y vas a pulsar sobre esta opción. Ya en unos segundos te va a decir qué canción es y luego vas a poder abrirla en cualquier plataforma que tú quieras, simplemente aquí arriba en los 3 puntitos. Ya os digo que la mayoría de veces reconoce la canción sin problemas, eso sí, mientras no haya mucho ruido alrededor. Otro pequeño truco que es súper útil es cuando te vas a dormir y quieres poner una canción de fondo, pero no quieres que se quede sonando toda la noche. Quieres poner un temporizador y para esto os voy a recomendar el temporizador de tu propio dispositivo. Te vas a la aplicación de reloj que tienen todos los iPhone y aquí en temporizador, en la opción
canción. Cuando termine el temporizador vas a elegir la opción de detener canción, es decir, dejar de reproducir. Así, cuando se acabe el tiempo va a dejar de reproducir esa canción y no estará sonando toda la noche. Y si quieres relajarte escuchando sonidos de fondo mientras reproduces cualquier canción, te voy a dar este consejo. En el centro de control añade la opción de escucha y una vez tengas esta activada, ya manteniendo pulsado vas a poder elegir los sonidos de fondo. Estos sonidos son muchísimos, desde el océano hasta la lluvia, ruido blanco, ruido marrón, ruido rosa, bueno, un montón de sonidos que vas a poder aumentar o bajar el volumen directamente desde aquí y vas a poder reproducir mientras escuchas tu canción. Así tendrás sonidos de fondo y puede que te relaje aún más en una situación donde estés un poquito estresado. También, si utilizas unos AirPods o unos auriculares compatibles, vas a poder aumentar el volumen de estos AirPods de una manera muy fácil. Te vas a ir a los ajustes aquí en accesibilidad y en la opción de ajustes para auriculares vas a elegir las opciones de rango de voz y de sonido moderado o fuerte. En este caso, si eliges fuerte, van a sonar un poquito más alto estos AirPods y la verdad que se escucha incluso con más potencia en general. Otro pequeño truco es, si no utilizas Apple Music y no quieres que te aparezca en la pestaña principal siempre la oferta de Apple Music, lo que puedes hacer es irte aquí a los ajustes, a Apple Music y desactivar la opción de mostrar Apple Music. Ya no te aparecerá esta pestaña de inicio, sino que tendrás las otras pestañas que son un poquito menos y al menos no te saltará siempre ese pop-up. Aquí en Shazam también hay un pequeño truco para conseguir 3 meses de Apple Music gratis. Deslizáis hacia abajo y ahí tenéis Apple Music con el periodo de prueba que solo aparece en Shazam y es una oferta que siempre está dentro de la aplicación. Y si tenéis un Mac como yo y queréis pasar la canción del iPhone al Mac, hay un atajo muy sencillo. Simplemente te vas aquí a los atajos y vas a añadir este atajo de traspasar AirPlay al dispositivo que vosotros elijáis. Puede ser otro iPhone, puede ser un Mac o puede ser incluso un Apple TV como tengo en mi caso. Yo he elegido el MacBook y simplemente pulsando sobre esta opción, la canción que se esté reproduciendo en ese momento va a traspasarse al Mac. Funcionaría también con una película o con cualquier vídeo de YouTube. Y aquí ya me voy a centrar en los usuarios que tengáis Spotify, ya que hay una opción muy sencilla para borrar el caché de la aplicación y así ganar algunos megas que tengáis ocupados. Es una cosa muy sencilla, pero si te vas aquí a ajustes de Spotify, en este caso a la configuración, y te vas a almacenamiento, aquí vas a ver una opción de borrar caché. Como veis, el almacenamiento del caché lo veréis un poquito más arriba, debajo de descargas. Yo tenía unos 500 megas y ahora no tengo absolutamente nada. Es algo que te puedes ahorrar si llevas utilizando mucho tiempo Spotify y no has hecho esta acción. También hay una opción que es súper recomendable en Spotify que está en playback. Te vas aquí y hay una opción que se llama ecualizador. En este caso, si lo activas, vas a poder ecualizar las canciones como tú quieras. Puedes poner los bajos muy abajo para que se escuchen poco, o muy arriba, o los medios, sonidos altos un poquito más arriba. Bueno, podéis crear diferentes formas directamente en la aplicación. Así que, chicos, no mucho más. Al fin y al cabo, estamos hablando de aplicaciones que son diferentes. Cada una dentro tiene sus propios trucos. Os dejaré por aquí trucos de Apple Music, trucos de Spotify, trucos incluso de YouTube con YouTube Music que podéis aprovechar, y tampoco hay muchas más plataformas tan populares. Obviamente os estaré viendo ahí en los comentarios. Dime cuál de estos trucos vas a utilizar. Con que hayas aprendido un par de ellos para mí es suficiente, porque el resto no os digo que no, son bastante básicos, pero creo que fundamentales si no lo sabías. Así que espero que te haya gustado y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete que me ayuda un montón. Chao, chao.